estado de conciencia habrá de trascender a la luz o quedarse en la oscuridad. Esto es dependiendo de la existencia que en vida llevó el difunto. De esa forma va a ser el grado de afinidad que tendrá en el más allá para ir más pronto a la llamada gloria eterna, que yo no lo veo como eso, sino como nuevos retos del alma para seguir evolucionando. Por algo vemos que algunos nacen con extraordinarias capacidades, ideas y formas de hacer un mejor mundo, y otros menos evolucionados que se dedican a hacer todo lo contrario, ¿verdad? Pero que de igual forma cumplen con una función en esta vida, que es enseñarnos de la maldad y que no repitamos sus conductas, ¿no? Claro, siempre tienen varios caminos, incluso no solamente dos, ¿no? Ajá. Alguna vez, entre lo que he estudiado un poquitito de todo lo que las teorías y doctrinas y demás, una vez escuché por ahí, bueno, leí en un libro de Buda, de los 53 sutras de Buda, que hablaba precisamente de los dos actos más importantes de nuestras vidas. El primero, que era el nacimiento, que eran los padres los que se encargaban como de todo esto, y el segundo, que era únicamente y propio de nosotros, que es la muerte. Entonces, cuando uno muere, uno es responsable de ese sentimiento o de ese afecto, o incluso de ese rechazo o esa distancia que los seres al alrededor que uno tiene hagan, en ese hincapié de decir, con esa nostalgia recordamos a alguien, a un ser humano que se va, ¿no? Entonces, también como que tiene que ver, siento, un poquito con esto, doctora, ¿verdad? Algo como que de algún momento, pues, hablando de morir, nosotros podemos observar, ¿no? Incluso, no quisiera yo decirlo así, tan frívolo, pero cuando se va una persona, ¿cómo se habla de esa persona? Cuando se habla en pro, a mí me enseñó, a mí me dio, me quiso mucho, me regaló, me otorgó tales dones o no sé, a cuando la gente también se muere y de repente empiezan a salir todas las cosas negativas que tal vez en su momento hizo y que es imborrable ya después de mucho tiempo, ¿no? Porque hay humanos que después de que ya son muy grandes, muy adultos, sí, quieren venir a limpiar como esa parte, ¿no? Claro. De quien fueron en vida. Claro. Sí, ahora sí que, bueno, yo diría que recuerden que lo último que se pierde es el oído. Entonces a veces dicen que han pasado más de 24 horas y todavía seguimos oyendo. Pues mira, yo creo que tenemos que entender que esa persona vino a cumplir una misión, ¿no? Y en el momento en que se va, termina esa misión. A lo mejor fue buena o a lo mejor fue mala, como acabo de decir hace un momento, pero esto nos va a llevar a entender de qué cosas podemos hacer y qué cosas no debemos hacer, o de qué manera deseamos ser recordados, ¿no? Yo siempre digo que la muerte es una situación maravillosa para poder vivir el día a día con mayor profundidad y mayor sentido y tomarle mayor sabor a la vida, y no como siempre la estamos viviendo, como que ya la tenemos la vida aquí y vamos a ser eternos. No. Yo creo que hay que empezar a repasar nuestra vida y cómo la queremos llevar o cómo la queremos disfrutar, para que precisamente a la hora que ya estemos allí tendidos, la gente diga, pues sí, mira, era a lo mejor media loca, media chiflada, pero a fin de cuentas tenía tales y tales cosas tan positivas que yo aprendí de ella. Y creo que eso es lo que se va a llevar el difunto, ¿no? Creo que con esa sensación de sabor agradable en la boca y una sonrisa de, bueno, no la hice tan mal, ¿verdad? Pero pues bueno, volviendo a nuestro tema. Sí, claro. Una pregunta más, doctora. Por acá nos escriben a través de nuestro soy WhatsApp al 2281 40 74 70. Lourdes pregunta, ¿eso quiere decir que cuando un cuerpo está dentro de un ataúd en un funeral, nos siguen escuchando? Por eso es que hay gente que les habla, sí, a los cuerpos de estas personas queridas que ya murieron. ¿Es bueno, doctora? Claro que sí, es bueno despedirlos. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Así como cuando llegamos a una casa, tú entras y la anfitriona te recibe, y cuando te vas la anfitriona te despide. Bueno, pues de igual manera. Ahora, fíjense muy bien cuando estén en un funeral, porque a veces hay movimientos alrededor. Puede ser que se muevan las flores, puede ser que se caiga un florero, puede ser que estén chisporroteando las velas. Eso nos está hablando de que el difunto está percibiendo todo lo que está alrededor nuestro. No es malo,
no es malo y no le tengan miedo. Simple y sencillamente digan, ya te escuché, estoy aquí y vine a despedirte. Con ese amor y ese buen deseo, porque pues yo no creo que, es cierto que hay gente que va a los funerales por morbo, pero yo creo que también tenemos mucha gente que va por un sentimiento de solidaridad, de estar acompañando a los dolientes o de irse simplemente a despedir de aquel que fue su amigo o aquella persona con la que tuviste una relación profunda, ¿no? Claro. Espero que la respuesta esté correcta Clara para ella o lo haya entendido, ¿no? Sí, de hecho sí, para acá yo personalmente lo entendí. Y qué bonita pregunta, te mando un abrazo, Lourdes, gracias por comunicarte. Siguiendo con el tema, al momento de morir, ¿qué se siente, doctora? Bueno, mira, se habla que es una especie como de limbo, que durante los primeros 7 minutos entras en un estado de paz. El cuerpo se eleva por encima del que has dejado. Y tú lo puedes ver tendido allí en la cama, ¿no? Pero se está oyendo todo lo que se habla alrededor. Se experimenta la sensación de flotar, de mover cosas e intentar comunicarse, como aquel que dice, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? A ver, ¿por qué no me escuchan, no? Algunos manifiestan la presencia de sus familiares, algunos ya los empiezan a ver que se acercan alrededor de ellos, gente conocida, pero que ya había muerto, ¿no? Y que ya estaba fallecida, y que vienen a darle la bienvenida. Pero también se vive una especie de película donde se proyecta lo que se ha vivido de bueno, de malo, y perfectamente entendible a pesar de la velocidad con la cual va pasando, vamos a decir ahora sí que la película, ¿no? O se va transmitiendo. Vamos a hablar de esto que también es importante y que a veces hemos tenido como una creencia. El cielo, el infierno, el limbo o el purgatorio son estados mentales. Hay una docena de mundos que ocupan el mismo espacio, pero cada uno con diferente tónica de vibración material y espiritual. Con suerte que hasta los seres vivos de dichos mundos se pueden, como dijéramos, desconocen lo que hay en uno y otro, o se pueden comunicar, pueden venir a comunicarse. Y lo estamos viendo tan claramente que sabemos que hay marcianos o que hay extraterrestres y que vienen a comunicarse con nosotros, aunque no se mezclen, o algunos ya se han mezclado, ¿verdad? O ya han venido a la Tierra, pero sabemos que hay otros mundos. Entonces esto quiere decir que efectivamente eso existe. Se dice que cuando llegamos al otro lado, en el mismo estado mental y emocional en el que hemos muerto, de acuerdo con el nivel de conciencia que tuvimos en vida, algunos ven oscuridad y otros ven luz. Y traducido esto en palabras normales, vamos a ponerlo así: si en vida fuiste una persona armoniosa, buena, tranquila, adaptable, generosa, del otro lado vas a encontrar lo mismo, la luz. Pero si tus actos fueron de envidia, odio, resentimiento, maldad, falta de claridad mental, estarás en oscuridad. ¿Por qué? Porque vas con muchos temores y sobre todo porque vas con muchos miedos. Miedo a lo que te va a pasar, miedo a que te van a juzgar, miedo a que, bueno, a lo mejor te van a mandar al infierno porque tú ya sabes lo que hiciste, ¿no? Ahí ya te pasaron la película. Claro. Y ya lo tienes muy clarito, ¿no? Sí, yo fui un maldito, maté 25 gentes, torturé a no sé qué tantas personas, a mi mujer la agarraba yo a golpes. Bueno, pues por ahí tú ya estás entonces centrando en la idea de lo que puede suceder si en un momento dado te fuiste en ese estado mental, ¿no? Entonces, en algunas investigaciones se habla de que uno crea su propio cielo o su propio infierno, y eso también nos lo repiten a cada rato aquí en la Tierra, ¿no? Pero eso se está refiriendo al estado de conciencia de cada quien. Entonces, por eso, cuando alguien se va y ya va preparado, ya va sabiendo a lo que va, ya nos vamos preparando desde antes de irnos de aquí. ¿Qué va a ser la muerte? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo siempre decía, ¿cómo es eso de que un asesino, a la hora que está muriendo, viene el padre, lo confiesa, se muere y ya con haberse arrepentido termina todo? Pues no termina todo ahí. Tiene que tener su proceso. Tiene que tener su proceso para modo de poder entender qué fue lo que hizo bien, qué fue lo que hizo mal, revisar, repasar, dijéramos, la hoja de vida, para que en un momento dado sepa en dónde estuvieron sus aciertos y en dónde sus desaciertos, ¿no?
Son muchos aspectos que debemos de tener en cuenta. Lo que debemos también de pensar que queremos tener en ese momento, pues es plantearnos qué estamos haciendo en vida. Así es. Ese es el resultado de lo que el día de hoy estamos haciendo. Entonces, si es un momento de plantearnos cómo queremos que sea nuestra muerte, con qué nos queremos enfrentar y qué estamos dispuestos a hacer ahora que podemos tener el control de ese final. Entonces, esto todavía sigue, quédate con nosotros, estamos en Vitaminas para el Interior con la doctora Estela. Sobre este tema con la doctora Estela y el día de hoy con los jueves, recuerden que tenemos la oportunidad de compartirles temas que van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Hemos hablado de la infidelidad, hemos hablado de cuestiones de enfermedad. El día de hoy estamos enfocados a la muerte y me gusta mucho que se comuniquen con nosotros al WhatsApp. De hecho, hay por acá una pregunta, doctora, no sé si comenzamos con esta parte. Claro, gracias sí. A quien se comunicó al 2281 40 74 70 y nos dice por acá: hola doctora, muy buenos días, me gusta mucho su programa. Me gustaría preguntarle algo que tiene que ver con un familiar que acaba de fallecer. La verdad es que lo he estado soñando muchísimo, tiene muy poco que falleció y yo sueño con él casi a diario. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esta conexión? A mí me agrada verlo en el sueño, pero me deja muy angustiada el saber si él está bien o no. Bueno, voy a responder eso, aunque ahí más adelantito también lo voy a aclarar el tema. Tenemos que tener muy presente a la hora que soñamos si es producto de nuestro inconsciente, de alguna cosa que quedó pendiente entre él y yo, por decir simplemente no me pude despedir de mi familiar, o yo hubiera querido decirle tal o cual cosa, o me hubiera gustado prestarle mayor apoyo o atención, qué sé yo, ¿no? A veces sí nos quedamos con algunos resquicios por ahí de algo que no dijimos, pero esto es cuando hacemos un sueño y lo vemos, pero no lo vemos tan claramente, tan nítidamente, ¿sí? Y no nos habla, lo vemos distante, lo vemos difusa la imagen. Ese es cuando nuestro inconsciente está formando acá algo que nosotros no pudimos decir. Cuando nuestro familiar viene realmente a avisarnos que está bien, lo vamos a ver claro, lo vamos a ver incluso joven. Si se fue, o más bien en la edad en que a él le gustó vivir, por decir así, y podemos verlo sano también, porque si a lo mejor ya tenía 80 años, era un viejito, pero a la hora de la hora ya estabas imposibilitado para caminar o qué sé yo, ahora lo vamos a ver caminando, ahora lo vamos a ver muy repuesto, lo vamos a ver a lo mejor hasta con 10 o 20 años menos, y lo vamos a ver tranquilo, lo vamos a ver sonriente. Eso nos está hablando de que es una comunicación de allá para acá que nos viene a decir que está bien, o que pasemos el mensaje que está bien, que se encuentre en un mejor lugar, ¿sí? Espero que esto les haya aclarado dudas. Claro que sí, porque es cierto, yo también alguna vez escuché esto, que veíamos a aquellos que amamos como en la etapa en la que fueron ellos más felices. Y por eso es como extraño decir, bueno, es que vi a mi abuelita cuando yo me acuerdo que yo tenía 10 años y ahora tengo 30. Sí. Y cuando ella fallece a los 20 y tantos, pues estaba de otra manera, ¿no? Pero sí, bueno. Y precisamente es para que la recuerdes como tú la veías. ¿Sí? Como tú, a ti se te quedó grabado. Porque a veces es cierto, tenemos una memoria en la cual grabamos información de la parte más bonita de nuestros familiares, ¿no? ¿Cómo recuerdas a la abuela? ¿Cómo recuerdas al tío? ¿Cómo recuerdas al hermano? ¿Qué sé yo? Bueno, así es como se presentan, ¿sí? Y también aquí les quiero decir esto, aquí hay un código que se llama de medios de comunicación, allá también hay eso, los medios de comunicación, y ocurre a veces que por acuerdos o promesas, pactos, deudas kármicas, se crean situaciones que condicionan al alma y los dejan detenidos en la zona de tránsito. ¿Han oído alguna vez de esos novios que se juran amor eterno? Sí, claro. Y que luego se muere uno de los dos y dice, y yo lo veo que viene, y yo lo veo en sueños, y lo veo que viene a casarse conmigo. El caso de una amiga, de la prima de una amiga que yo conozco. Ya salieron las primas. Ya salieron las primas, ya salió el peine. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me quedo anclado allí? Me puedo quedar anclado no 1, ni 2, ni 3, hasta 10 y 20 años, con esa situación. Doctora. Incluso estando en vida
y después de muerto la persona. Ajá, ¿Y de qué depende que pueden quedarse anclados o trasciendan más rápido, no? Precisamente de cortar esos pactos. Es tan fácil el decir, ok, yo me comprometí, sí es cierto, te comprometiste conmigo y yo te libero, porque es tu palabra dada, ¿no? Entonces, si tú cortas esos pactos, si tú le haces una carta de liberación, si tú haces una meditación para liberarlo, es más fácil que se vaya tranquilamente, que es lo mismo que sucede cuando un familiar dejó pendiente algo. Es que yo no les dije que había dejado la llave, donde está guardado el testamento, en tal parte. Y entonces empieza a darse la comunicación, lo empiezas a soñar que viene y lo ves agitado y lo ves angustiado y dices, ¿qué pasa? Pero a ver, es que no le entiendo, ¿qué cosa me quiere decir? Bueno, que hay algo pendiente que no se dijo, hay algo pendiente de hacer y que los familiares deben de buscar la manera de ayudarlo para que él pueda irse más tranquilo. Por eso se quedan detenidos en la zona de tránsito. En algunas investigaciones paranormales o parapsicológicas hay relatos de amigos y familiares que han revelado lo que sucede 3 días posteriores a la muerte. Y ya habíamos hablado en alguna ocasión, bueno, el año pasado hablamos de eso, ¿no? Que es un proceso en el que a veces ni lo tomamos en cuenta, pero es muy común, que suele pasar todo tipo de cosas raras o extrañas. Movimientos de objetos, ruidos, pasos, abrirse puertas, caerse cosas, sueños extraños como lo que estamos ahorita hablando, apariciones, incluso verlos caminando por la calle, parados frente a sus tumbas y observando sus cuerpos siendo depositados en el cementerio, o haber vuelto del velatorio y verlos sentados en su sala o en su recámara o en su sillón favorito, claro, parados y observando cosas personales. En estos tiempos que muchos han muerto sin haberse podido despedir, para ellos cuenta que no saben que han muerto, no saben qué pasó. Otros más vienen a decirnos que están bien, para que no nos sintamos devastados. Y un caso muy diferente ocurre cuando se ha tenido una muerte trágica, sobre todo, o se ha cometido suicidio, en las que las cosas para el difunto se tornan peores. El difunto se encuentra en un estado de shock, está confundido, no sabe lo que le ha sucedido. Algunos ni siquiera se han enterado que han muerto. Se acercan a sus familiares y estos no los ven ni les responden, entonces no saben qué pasa. Que puede ser también muchas veces el hecho de que se manifieste por eso en sueños y que no entienden el mensaje, pero que ustedes lo perciben, porque esa es otra cosa. Nosotros en el sueño podemos percibir a nuestros difuntos angustiados, divertidos, alegres, tranquilos, o a lo mejor hasta muy preocupados, ¿no? Entonces, no hemos aprendido a interpretarlos, por tanto, no estamos tampoco preparados como para empezar a entender lo que está pasando, igual que ellos, ¿no? Debido al estado de tanto ellos en shock como nosotros del intenso dolor que tenemos, o también puede ser asombro o terror de estarlos viendo, ¿no? Claro. Sí, son muchas cuestiones que debemos también de tener claro de lo que vivió la persona cuando se fue. Yo creo que también depende mucho también de la muerte, ¿no? Sí, claro, por eso decía yo, el más común es que a veces esa información o esos mensajes subliminales que ellos nos mandan, no se sabe cómo responder y se crean más dudas, ¿no? Porque no estamos preparados para este tipo de situaciones. Bueno, diría yo, la muerte no es algo que se acepta así como algo tan cotidiano en nuestras familias, ¿verdad? Entonces yo creo que es eso, en parte el que debemos de aprender a entrenarnos, ¿no? Un poquito, y sobre todo a entenderlo, porque a veces dicen, no, lo que pasa es que tú ya te estás, ¿cómo dicen ustedes? Sugestionando. Ajá, te estás cuestionando y no está pasando nada, no, estás paranoica, eso no es cierto, eso no existe. No, sí existe, sí está existiendo y me está mandando un mensaje, como cuando el amigo lo tienes allá en la otra acera y te está haciendo señas y tú ni en cuenta, ¿no? Entonces hay que prestar atención a esos mensajes y sobre todo tratar de entender qué es. Bueno, pues te pongo una velita, te hago un rezo o busco la manera de darte paz, de darte luz a través de una meditación.
acompañarte y conectarte con esta persona. Exactamente, así. Bueno, tengo por acá un mensaje también que nos está compartiendo la señora Aldana. Yo creo que lo vamos a compartir al regreso del corte. ¿Cómo no? Vamos a Lo seguir respondemos, recibiendo claro. sus mensajes. Recuerden, a través del WhatsApp, de las redes sociales de Soy FM. Estamos en Vitaminas para el Interior y lo escuchas con la doctora Estela, una servidora Liz Vázquez, Analí Monroy, aquí en Soy FM. Estás escuchando Vitaminas para el Interior con la doctora Estela, Analí Monroy y una servidora Liz Vázquez. Vamos por esta segunda hora, este segundo momento en donde podemos seguir platicando de este tema, que es qué sigue después de la muerte. Y me gusta mucho que el auditorio participe. Yo creo que nos da pues también esa retroalimentación de lo que ustedes piensan, de lo que han vivido, de las experiencias que han tenido. Y doctora, vamos a leer lo que llegó aquí a través del WhatsApp. Claro que sí, ¿cómo no? Saludamos a la señora Aldana. Dice que pues este es un tema para reflexionar, hacer conciencia y Por poder supuesto. corregir muchos aspectos de nuestra vida, ya que es difícil hacer las cosas correctas y aceptarse responsables de los aciertos y desaciertos de decisiones. También no culpar a nadie, porque ese va a ser el resultado al llegar al ocaso de nuestra vida y poder trascender en otra vida. Dice, y lo que estamos heredando a nuestras generaciones futuras, las emociones que sentimos, de cuál tipo, llámese dolor, sufrimiento, son transmitidas a nuestros descendientes, y aunque estos no lo han experimentado, lo sienten. Y esto está comprobado científicamente, así que debemos ser responsables de todas nuestras acciones en todos los aspectos. Soy una persona que practica el budismo de Nichiren Daishonin. Dice, nosotros le llamamos el karma de generaciones pasadas y el karma que heredamos de generación en generación. Mucho éxito en el programa, a mí me encanta y a medida de lo posible no me lo pierdo. Gracias porque me ha ayudado a ser mejor persona y a caerme los 20. Infinitas gracias. Muchas gracias por escucharnos, le mandamos un saludo muy cordial y muy cierto, transgeneracionalmente también esto viene siendo heredado. Pero bueno, ya platicaremos de eso más adelante. También quiero mandar un saludo a mi amigo y administrador de uno de mis grupos de Facebook, el señor Armando Ochoa, y le mando mis más sentidas condolencias por la pérdida de su madre recientemente. Un abrazo con todo mi corazón. Y bueno, el show debe continuar, como dicen aquí. Claro que sí. Nosotros también te invitamos a que te comuniques al 2281 40 74 70, platicando el día de hoy del más allá y qué pasa después de que morimos como seres humanos. Bueno, la esencia se queda, incluso si hiciste las cosas bien, o bueno, no bien, vamos a llamarlo, si hiciste las cosas correctas y tus misiones adecuadas, se va a quedar tu historia. Pero si no, ¿qué es lo que ocurre también? Y cómo poder saber interpretar estas señales que ellos, doctora, nos mandan del más allá, y aún cómo creer que están deseando comunicarse con nosotros, Sí, estas ¿verdad? personas que ya se fueron. Por increíble que parezca, estas situaciones serán más de lo que nos imaginamos, ¿no? Y son relatadas siempre por los familiares o por los amigos más cercanos. Experiencias que ningún libro nos los va a contar, ¿eh? Estas vienen casi que de voz a voz. Y aun cuando hay investigaciones, a veces no se cree. Pero cuando ya te lo dice tu hijo, o te lo dice tu hermano, o te lo empieza a comentar tu mamá, entonces como que ya le prestas más atención, ¿no? Muchas veces estas apariciones acontecen por lo general a gente que es escéptica o muy cercana a la familia, para que den un testimonio de la vida entre las vidas y lo que pasa en el estado de trance. Ejemplo, y vuelvo a repetir, esto ya lo dije, creo que respondiendo por allí a un mensaje: si estoy preocupada por mi familiar con sentimientos de culpa por no haber estado en sus últimos momentos, como ha pasado en estos tiempos de pandemia que no podemos estar junto a ellos, ¿sí? Pero yo lo sueño y lo veo tranquilo, sonriente, relajado, joven, sin enfermedad, podemos decir que se encuentra bien, ¿sí? Si por el contrario lo sueño distante, pero yo y sé que es mi familiar, porque eso es importantísimo, que reconozcamos, que sintamos esa energía de que es alguien conocido, que es tu familiar, ¿sí? Aun cuando no lo puedas ver claramente, porque sea que se vea el rostro algo muy vago, muy difuso,
podemos deducir que como si fuera una foto mal enfocada y que le falta luz, entonces quiere decir que tal vez estamos haciendo o un mensaje inconsciente, o si es muy repetitivo y muy constante, que ese ser necesita de nuestras oraciones, de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, porque a veces no están, ¿cómo se llama? No están yendo por haciendo el trabajo o el trance que necesitan. Pero también sucede una cosa, cuando el doliente se queda muy metido en la situación de dolor, en la situación de angustia, de miedo, a veces no se van por la forma en que estamos llevando el duelo. Las investigaciones nos hablan de un fenómeno similar en las personas que han regresado después de haber sido diagnosticados como muertos, donde comentan que han observado que durante ese proceso, desde una dimensión separada de sus cuerpos, pueden observar mucha angustia, mucha tristeza, mucho dolor, y que eso muchas veces les hace regresarse, pero que también están con la necesidad de irse, ¿no? Entonces, testimonios de comunicaciones a través de ese tipo de circunstancias hay muchos, pero por ejemplo, voy a ponerles ejemplos, 2, 3 ejemplitos de cómo a veces no nos percatamos de que ellos están ahí, o si nos percatamos, pues como que ya empezamos a entender que no se han ido del todo y que tal vez sea momento de dejarlos partir, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el testimonio de una persona que decía: mi esposo siempre hacía el desayuno todas las mañanas, preparaba mi cafecito y me lo endulzaba. A los 3 días que murió, a las 6 de la mañana oía a alguien en la cocina endulzando el café y sonaba todo como cuando él estaba vivo. Yo le agradecí por hacer el desayuno y le dije que me alegraba que viniera, pero que ahora me tocaba hacer las cosas de la casa a mí solita, pues él tenía que descansar. Y ahora de vez en cuando viene en mis sueños y lo veo muy alegre. Ojo, ejemplo. Otro más. Yo hablé con mi hermano el mismo día que había fallecido, luego de tener 2 días hospitalizado. Recuerdo que yo era muy niña y le dije a papi que era un mentiroso, que mi hermano no estaba en el hospital porque estaba conmigo jugando con las muñecas. Y además me dio un mensaje que le dijera a mi mamá que no gastara plata y que lo enterraran en el patio. A los minutos llamaron a papi para dar la noticia que había fallecido. Aquí están, como hay muchos más, pero si nosotros podemos ser observadores de lo que está ocurriendo 3 días después de morir una persona, entonces podremos darnos cuenta que ellos a veces siempre vienen a darnos un mensaje para que nos tranquilicemos. Creo que están más preocupados a veces por nosotros que de cómo nos quedamos, ¿sí?, que por ir de inmediato a donde quieren ir o a donde tienen que ir, porque van a cumplir nuevas misiones, ¿no? Entonces yo creo que debemos de prestar mucha atención a ese tipo de cosas que ocurren para poderlos ayudar a trascender más rápido, porque efectivamente hay personas que dicen: sueño y en el sueño me quedo más aterrada, porque no sé cómo ayudar, no sé qué le pasa, no sé qué le sucede. Bueno, pues le sucede que si tú estás en un duelo muy terrible, muy tremendo, en donde no lo quieres dejar ir, él va a estar como atrapado entre un espacio y otro. ¿Ok? Correcto. Gracias. Gracias a todos aquellos que se comunican incluso por ahí por WhatsApp al 2281 40 74 70. Y qué bonitos testimonios de comunicación y cómo verlo con esa parte sabia, ¿no? De aquellos a quienes amamos en vida. Pero nosotros vamos a continuar con más de este tema. Vamos a ir a un corte musical. La doctora Estela está con nosotros. Aprovechenla a través del Soy WhatsApp al 2281 40 74 70. También está línea telefónica en cabina. Tú te puedes comunicar y decirnos también alguna de tus dudas, platicarnos alguna de tus anécdotas, si quisieras, en este jueves de vitaminas para el interior, en este especial de Soy FM. Vámonos con más buena música. Adelante. Me gusta que podamos recibir sus mensajes. Yo creo que es el mejor indicador de que el programa les ha gustado, de que el tema les está causando pues muchas preguntas. Seguimos recibiendo mensajes y qué mejor que ustedes sigan compartiendo sus dudas. Este programa ya está casi por la recta final. El WhatsApp 2281 40 74 70 está esperando tu mensaje. Y de hecho, doctora Estela, Analí, tengo por acá también otra parte que nos dicen:
Hola, buenos días, saludos Analí, saludos doctora. Gracias, saludos. Dice que acá tiene una amiga que tiene 20 años en un trabajo de gobierno, que llegó una jefa de ella que la odia sin motivo y que la quieren correr, le hacen la vida de trabajo pesado porque hay gente tan malvada. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Dice, no es un sueño, es la realidad que provoca las pesadillas. Esta persona está preguntando una cuestión a lo mejor que está un poco fuera del tema, pero sí, pues también podemos a lo mejor apoyarlos, doctora. Claro que sí. Mira, ¿qué pueden hacer? Simple y sencillamente la que tiene que darse cuenta por qué permite ese tipo de relaciones en donde el maltrato es constante, ¿no? ¿Y cómo puedo contrarrestarlo? En el hecho de verlo como, ¿qué tengo que aprender yo de esta persona? ¿Cómo tengo que comportarme con ella si tengo que responder a su maltrato de igual manera? A lo mejor, acuérdense que somos espejos y estamos reflejando, y las otras personas nos están reflejando cosas internas que nosotros no hemos podido resolver. En el momento en que tú entiendas que esa persona te está mandando una información acerca de cómo te tratas tú, ¿qué te falta hacer en ti? ¿Qué puedes hacer para remediar algunas deficiencias que en algún momento a veces tenemos, ¿verdad? El hecho de a lo mejor no ser firmes, no ser seguros, o ser muy inseguros, qué sé yo. Esa parte que tú estás viendo en ella que te molesta, que te inquieta, te está enviando un mensaje. Dice por ahí, hay un refrán muy claro, lo que te choca, te checa, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Muy bien. Muchas gracias a todos aquellos que se comunican y bueno, muy amablemente. A ver, aquí tengo un mensaje también de otra persona, Armando Ochoa, nos manda un mensaje que dice que él ve como hace un momentito dije, acaba de fallecer su mamá y dice que él ve a su mamá, la siente en su recámara. Es natural, es normal. ¿Por qué? Porque todavía dicen que pasan más o menos un aproximado de 3 meses para que definitivamente esa esencia o esa energía desaparezca, ¿no? Y otra pregunta que me hace, dice, ¿por qué no he llorado, doctora? Bueno, cuando uno ha pasado con un familiar una enfermedad durante tanto tiempo y uno ha estado acompañando de muchas formas, porque no nada más es estar presente, sino con atenciones, con cariño, con amor, con preocupación, es lógico que a la hora de la muerte, lo único que estamos pensando, o a la hora que nuestro familiar está mal, lo único que pensamos es en que descanse. Y a veces nos queda un sentimiento de culpa de que, ¿por qué a la hora que murió yo no puedo llorar? O por qué, si no deseé su muerte, porque pues efectivamente a veces no deseamos que un familiar se vaya, pero nos quedamos con una sensación de ¿por qué no puedo llorar? Es porque simple y sencillamente yo cumplí con esa parte que tenía que haber hecho. Mi duelo lo empecé a hacer a lo mejor desde hace 2 años, cuando supe que ella ya estaba en el proceso final de su vida. Entonces, no nos angustiemos de por qué no he podido llorar. Si tú cumpliste, hiciste lo que tenías que hacer, bueno, simple y sencillamente ya pasó esa parte de tu duelo tremendo, porque a lo mejor lo hiciste en vida con ella, ¿ok? Correcto. Muchas gracias a todos aquellos que se comunican a través de las diferentes plataformas. Doctora Estela, a usted le encontramos a ti te encontramos como Estela, la intérprete de Lo Desconocido a través de Facebook, ¿verdad? Así es. ¿Un número telefónico? 22 81 84 77 90. Para alguna consulta un poco más personalizada. Por aquí ya nos dio sus datos la doctora Estela. Y ahora sí, vamos a seguir platicando con este tema de cómo sabe la gente que va a irse, que se va a morir. ¿Cómo podría interpretarse esta parte tan delicada, pero a la vez que muchos seres humanos la han vivido y que incluso dicen, es que ya vi a mi mamá que viene por mí, y son a veces adultos mayores de 90 años o de 80 años y que tienen representaciones y las expresan? Ya vi que viene por mí. ¿Cómo es que podemos interpretar esto, doctora? Bueno, como un preciclo antes de la muerte. Son señales que los enfermos en etapa agónica o de crisis refieren, y los que están junto a él nos dicen, es que ya me dio estos datos mi enfermo, ¿no?
Entonces, me está diciendo que ve a su mamá, me está diciendo que ve un familiar, está repitiendo nombres de familiares muertos o de gente que hace años partió de este mundo, pero ellos refieren que están parados junto a ellos, que vinieron a visitarlos o que vinieron a buscarlos. Y eso también angustia al familiar. Sin embargo, debemos de tomarlo como señales de que ya está, diríamos, en proceso de despedirse, ¿no? Otra observación durante este trance de premuerte, que vamos a llamarlo así, es que mejoran de salud, de buenas a primeras, de un día para otro. ¿Cómo se llama? Están muy bien. Incluso llegan a hacer cosas inusuales o tratan de tener una mejor relación con los suyos, se comportan más amables, amorosos o hasta comprensivos. Pareciera como si estuvieran despidiéndose de todo a su alrededor. También pueden entrar en una etapa de coherencia, o sea, muy lúcidos, hablando de cosas de hace muchos años, ¿sí? Recordando situaciones, o también de incoherencia. En rato los vamos a encontrar lúcidos y otros muy erráticos, donde no van a querer hablar, donde no van a querer decir nada en lo absoluto, no se van a querer mover de la cama, van a estar haciendo cosas extrañas y sobre todo van a empezar a dejar de comer. Generalmente casi una semana antes de irse empiezan a dejar de comer. O sea, más o menos son los datos que podemos ir teniendo, tomando en cuenta, ¿sí? De qué es lo que está pasando. Porque incluso hablan de que sus muertos o sus familiares fallecidos, desde otros lados, vamos a hablarle, desde el otro lado, insisten en enviar señales para demostrarnos que están con el difunto, que están con él, que lo están acompañando, que lo están esperando, ¿no? Preparándolos para el desenlace, en la confianza que al hacer ese trance, mediante la información que tienen de estar ahí con ellos, de estarlos ayudando a irse, pues va a dejar este mundo de una mejor manera, ¿no? Correcto, por eso es que luego se ponen muy bien, ¿no? Como decías. Sí, de salud. Sí, exacto. Yo no pienso que van a salir hasta del cuadro de enfermedad, ¿no? Les da como energías, vitaminas, ¿no? De momento para prepararse para hacer el trance, ¿no? Ah, correcto. Doctora, muchas personas tienen la inquietud de si es bueno hacer contacto con aquellos que ya se fueron, si tuvimos por ahí temas pendientes, si es bueno, porque me refiero a que sea positivo en el aspecto de que sean nuestros muertos. Bueno, mira, los muertos, yo he dicho que cuando quieren manifestarnos algo, ellos vienen, no necesitamos andarlos buscando, pero es muy cierto que a veces tenemos esa necesidad de saber cómo están, y yo siempre recomiendo que vas a encontrar respuestas a través de la meditación, ¿sí? Ahora sí que si esta alma ha llevado una vida armoniosa, su espíritu es brillante, de mucha luz, esto va a hacer que a la hora que tú entres en esa comunicación, ellos puedan bajar su nivel para que tú puedas también subir el tuyo y llegar hasta ellos y te puedan dar la información que necesitas. Pero si nada más los vas a molestar a través de una ouija, fíjense bien, a través de esos juegos medios macabros que se utilizan para llamar a entidades, tú no vas a conectar con tu familiar, vas a conectar a otro nivel de bajo astral, porque también, como ya lo dijimos, hay entidades que se quedan en el tránsito por su misma maldad, por la misma situación que traen de conciencia, de baja evolución. Entonces están en un estado en el cual nos pueden venir a provocar muchas situaciones negativas en lugar de positivas. Entonces fíjate muy bien cómo te vas a conectar, qué es lo que vas a hacer. Así como cuando vas a un templo y vas a conectarte de una manera espiritual, de una manera mística, vamos a llamarlo así, de igual manera lo vas a hacer a la hora que te vas a comunicar con tu familiar, ¿sí? Como un rito y no como un reto de, a ver, quiero saber si estás aquí, a ver, quiero que me hables, quiero que me digas, ¿ok? Entonces, yo creo que si lo hacemos de esa manera, bueno, vamos a tener una buena respuesta. Precisamente ahorita que les hablaba de las personas que tienen un bajo nivel espiritual, ¿sí? Las entidades que están en esa etapa de tránsito, pueden ser gentes incluso que estén muy apegadas a sus cosas personales, ¿sí?
y tienen temor a desprenderse de ellas, de su casa, de sus hijos, de no sé, su reloj a veces, o alguna situación que tuvieran ahí, un terreno, por decirlo así, ¿no? O que han hecho promesas y pactos a familiares. Entonces eso hace que se queden más apegadas ahí y tengan la necesidad de estar junto a ellos o de conservar cosas, ¿no? O propiedades, porque por eso los encontré. Se presentará en algún momento, si tiene que darte alguna información, tú lo vas a ver y lo vas a percibir, y ahí vas a decir, mira, a lo mejor me está diciendo algo, me está queriendo hacer saber que estoy bien, ¿sí? O también puede ser que si vas a una sesión espiritista, pues muy fácil, pregúntale cosas que solo tú sabes. Es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave. Eso no se la vas a dar al medium. Tú Correcto. Ya sabes lo que tu papá, cómo te llamaba tu papá. A ver, yo quiero saber si efectivamente eres bifamiliar, como me decías, ¿no? Entonces sí. Ahí es donde ustedes van a saber si esa persona realmente está hablando con la verdad, el medium, o si se está presentando otro espíritu, porque a veces ellos tienen una necesidad tan grande de hablar y de decir cosas que entra el que menos lo piensa, ¿no? Uh-huh. Puede ser, no puede ser a lo mejor un familiar, puede ser otra persona, pero que te dé un mensaje para que tú se lo lleves a fulanita de tal. Y entonces eso ya queda en ti, ¿no? Ya es otra cosa. Exactamente. Otro mensaje. Recuerden que los espíritus dobles buenos no infunden ni miedo ni temor, sino todo lo contrario. Y no tenemos que buscarlos, ellos vienen solos, ¿ok? Correcto. Doctora, vamos a ir al corte musical, siendo las 11 de la mañana con 38. Y nosotros continuamos con más a través de estas vitaminas para el interior y temas interesantes en este especial de Soy 98.5. No te despegues, estamos platicando qué pasa después de la muerte. Interior. ¿Qué tal con las preguntas del auditorio? Me gusta mucho más porque, doctora Estela, esta parte en donde ya estamos llegando a entender un poco más todo este proceso con todo lo que nos ha platicado. Claro. Hay una pregunta del auditorio y nos dicen, mi pregunta, ¿se puede pedir ayuda a los seres que fueron? ¿La recibiremos? Claro que sí, nada más que hay que saber pedir, diría yo, okay. ¿No? No les podemos decir que nos vengan a resolver la vida, pero sí les podemos pedir que nos manden información, cómo poder resolver tal o cual problema. Y ya lo vuelvo a repetir, mediante una meditación, tú les dejas tu mensaje, es como si mandaras un email o ¿cómo llamas? Un WhatsApp, ¿no? Estoy pasando por una situación tal y tal y tal y tal. Me gustaría muchísimo que pusieras en mi camino la información o que me mandaras un guía que me diera esta información que necesito. No es lo mismo a decir, fíjate que no tengo dinero, dime, mándame la oportunidad de tener dinero. Ellos no te van a generar eso, ellos a lo mejor te van a dar ideas para cómo hacer dinero, pero en un momento dado, molestarlos para ese tipo de cosas no tendría sentido. Tendría mayor sentido el hecho de que tú te comuniques a otro nivel espiritual con ellos, pidiendo su ayuda, pero en el sentido de que pongan en tu camino los medios para que tú puedas realizar eso que quieres, ¿ok? Correcto. ¿Hay más preguntas del auditorio? Por el momento tenemos esta nada más, la que acabamos de realizar. Bueno, entonces por acá cerrando y este tema, cuando acudimos a una sesión espiritista, ¿cómo saber si el espíritu que conecta con mi familia es el adecuado? ¿Y en qué orden aparecen, doctora? Bueno, mira, como les decía hace un ratito en la anterior, es difícil saber quién se va a presentar. Hay espíritus en el otro lado que pueden tener algo que decir y tratan de ser escuchados. Aquí como quien dice, se meten en la cola, se meten en la fila, sí, porque tienen esa necesidad de de mandar un mensaje, ¿no? Lo más importante, a lo mejor no va a aparecer el espíritu que tú estás esperando que sea tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tía, pero y este espíritu que viene a comunicar algo ocupe gran parte de la consulta. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que hubo una vez un espíritu que me dijo que así como era acá abajo, era allá arriba. Ellos tenían esa necesidad de un abogado para que los sacara de la cárcel o para que los curara, si es un médico, ¿verdad?
los ayudara a encontrar la salud, ¿sí? Entonces ellos también tienen esa necesidad de que alguien los escuche. Entonces, sobre todo, el hecho de hacerles saber a familiares que están preocupados en dónde están, dónde se encuentran, cómo están, ¿sí? La razón por la que algunas personas ven y sienten que tienen espíritus a su alrededor o en su casa, o es porque ellos están visitándonos constantemente, ¿no? Entran y salen, pero no, como ya les dije, no necesitamos estarlos llamando, no nos persiguen, nos visitan cuando ellos creen conveniente venirnos a dar aliento. También cuando estamos, por decir, enfermos, se quedan a veces cerca de nosotros para tratar de ayudarnos y darnos ese soporte que necesitamos, ¿no? Pero solo tenemos que aprender a escuchar. Correcto. Una pregunta más, doctora. ¿Es positivo, hablando de la muerte, guardar pertenencias del fallecido o incluso hasta las cenizas de esta persona? Bueno, mira, aquí hay dos cosas. Muchas veces las personas dejan todo intacto, desde pertenencias, la recámara, los objetos personales, el lugar que tenía en la mesa, las cenizas en un altar, sin todo. Esto da pie a que el espíritu permanezca anclado de alguna forma, sí, de alguna forma, y vamos a llamarlo más en el sentido psicológico, porque no es positivo ni para el familiar, sí, mucho menos para el difunto. ¿Por qué? Porque lo estamos jalando con nuestra energía. Acuérdense que somos energía, ellos y nosotros. Entonces eso quiere decir que no podemos terminar ese duelo, lo tenemos ahí inconcluso. El hecho de guardar cosas del muerto hace que revivamos y repitamos la historia, porque se crea la falsa expectativa que aún va a regresar o algo de él está allí, ¿no? Y ellos ya están en otro trance, están haciendo están con otros propósitos en otra dimensión. Es importante recordar que el espíritu conserva la memoria, su inteligencia sigue viva, pero no termina de irse y de continuar su evolución. Entonces, por eso no sería tan bueno, diría yo, bueno, guárdate a lo mejor las fotos, guárdalas en un lugar adecuado, guarda a lo mejor alguna prenda que te signifique algo importante para ti, y lo demás repártelo entre la gente que en un momento dado tú sabes que le puede dar un buen uso. Las cenizas, yo no soy partidaria de que estén en casas, mucha gente las quiere tener en su casa, pero yo diría que todo tiene su lugar y su momento, ¿no? Entonces, el hecho de quizás llevarlas a un sitio tendría como más sentido, o a lo mejor las plantas debajo de un árbol, y yo creo que también en tu casa, por decirlo así, ahora que ya se está estilando esa moda, pues a lo mejor como que tendría una mejor utilidad para ti y para tu difunto, ¿no? El hecho de que eso se transforme en algo hermoso, ¿no? Entonces, un duelo debe de terminar de uno y de otro lado, ¿no? Pero si ambos están con esas expectativas de que aquí lo tengo porque me va a seguir cuidando, me va a seguir oyendo, me va a seguir ayudando, pues como que no hay un avance ni para uno ni para otro, se retiene. Si pudieras hablar, imagínate, con algún ser fallecido que haya significado mucho en tu vida, ¿qué le dirías? Yo creo que lo más importante es preguntarse eso, ¿no? A ver, ¿cómo te sientes que yo te tenga aquí? ¿Cómo te sientes estar anclado? ¿Cómo te sientes que no te dejo ir? ¿No? Entonces, yo le diría que me da mucho gusto su presencia, que venga a visitarme cuando puede, como una visita que llega a tu casa, que te da mucha alegría, ¿sí? Pero que está llamado a hacer cosas nuevas y maravillosas, ¿no? Aprender nuevos avances en ciencia, en tecnología, para ayudas a la humanidad, a través de nuevos aprendizajes para cuando vuelva, porque yo sí creo que hay una reencarnación, tenemos que volver. Si se me presentara un espíritu de bajo astral también, como ocurre muchas veces, también le diría lo siguiente, que está muerto, que este no es su lugar, que se tiene que ir porque no le tengo miedo. La energía del vivo en su miedo es alimento de ese tipo de espíritus, y por eso luego se quedan ahí, ¿sí? Y a veces no son ni tu familiar el que está ahí, sino es otro tipo de espíritu, porque tú también tienes esa frecuencia baja, vamos a llamarlo así, y al tener esa frecuencia baja hay fantasmas que se quedan atrapados
por haber muerto incluso a lo mejor en ese lugar de una forma trágica o murieron de una forma violenta. Yo he oído información de personas que dicen, el muchacho murió allá afuera, pero acá adentro de la casa se está proyectando, adentro de la casa estamos viendo un muchacho, un joven, y yo me acabo de cambiar esta casa y yo no sabía que allá afuera habían matado a una persona. No sé si han oído ese tipo de comentarios. Entonces, por eso están atrapados, porque de alguna manera están buscando ayudas y nosotros estamos a lo mejor pensando que es mi familiar y no es así. Entonces, ellos están confundidos y nosotros también con esta parte. Lo importante es no olvidar que muchas de las investigaciones apuntan que el alma trasciende de acuerdo a su estado de conciencia. Si él ya se fue, ya está en otro lugar y ya está bien, dejémoslos ahí y claro que los vamos a seguir llevando en nuestro corazón y los vamos a recordar y los vamos a tener presentes, pero de otra forma, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Muchas gracias. La verdad es que todas estas dudas que fueron ya aclaradas en este programa a través de este especial que tenemos para ustedes ya comenzando con octubre, vamos a estar hasta principios de noviembre, todos los jueves en punto de las 10 de la mañana con la doctora Estela. Y bueno, yo creo que vamos a tener más testimonios en los programas siguientes, ¿verdad? Así es. Vamos a seguir platicando de esto y bueno, estar bien pendientes también de la página de nosotras a través también de Facebook, por ahí como Liz Vázquez, búscala. A mí me puedes encontrar también ahí, estamos como soy, Jalapa 98.5, a la doctora Estela como Estela, la intérprete de lo desconocido, y a mí como Analí Monroy, porque vamos a estar posteando los temas, las temáticas de lo que se va a platicar en estos jueves tan interesantes en este especial de Soy FM. Gracias a todos aquellos que se comunicaron. Amiga Liz, gracias. Gracias a ti, Analí, gracias, doctora Estela. Son ahora muchas cuestiones que ya se tienen claras desde el momento en el que podemos a lo mejor pues percibir una muerte, ¿no? O sea, los primeros minutos, qué pasa después, cómo es el proceso también de entender la despedida del cuerpo. Y yo creo que está la invitación al auditorio para que si tiene alguna pregunta, algún tema que le gustaría referente a este paso que ya estamos dando en el mes de octubre con el programa especial, pues que se comunique con nosotros, que nos indique para poder compartirles algo que sea de su interés. De hecho, acá nos dicen, hola, muy buenos días, me gusta mucho su programa, gracias doctora por compartir este tema, es algo muy difícil, hay una persona a la que quiero mucho que se fue hace varios años y que no puedo olvidar, entonces esto me va a ayudar para entender el proceso y así poder en algún momento entender que él sigue conmigo. Gracias, me da mucho gusto que le haya dado mucha información y mucha luz a esas partes que a veces no comprendemos y no entendemos, pero cualquier cosa estamos para echarle una manita, ¿verdad? Con alguna pregunta que nos hagan, con mucho gusto, déjenos sus preguntas para ya irlas ahora sí que respondiendo a lo largo del siguiente programa. Claro. Un abrazo a todos, cuídense. Feliz. Nada más por último, doctora, déjenos un teléfono personal de usted, donde podemos contactarte. Al 22 81 84 77 90. No cobro por hacer preguntas, Cobro por terapias, pero por hacer preguntas no les cobro. Así que si me quieren hacer una pregunta, con mucho gusto, ahí les respondo. Saludos, un abrazote. Muchas gracias, doctora. Y bueno, Analí, el próximo jueves aquí nos encontramos, ¿verdad? Claro que sí, por acá nos encontramos. Buena música, buen día, maravilloso para todos ustedes. Gracias a los que hicieron posible este programa. Y bueno, nos vamos con lo último a través de la frecuencia del 98.5 en este especial de Soy FM. Recuérdalo bien, todos los jueves en punto de las 10 de la mañana.